Fíjense, ahora vamos a dar un paso atrás para ver todo el panorama, porque la Biblia nos identifica íntimamente con Adán en nuestra pecaminosidad y con Cristo en la justificación. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos como hijos de Adán. Como sus hijos, su descendencia, nosotros tenemos derecho a todo lo que le pertenecía como nuestro padre y antepasado, y también como nuestro representante legal ante Dios. En Adán toda la raza humana cayó, porque él representaba a toda la raza humana ante Dios. Estábamos en Adán sujetos a toda corrupción y a la muerte. Éramos por naturaleza unidos con Adán porque él era nuestro representante. En Cristo hemos ganado más. Fíjense, en Cristo hemos ganado mucho más, hermanos, que lo que perdimos en Adán. Mucho más que lo que perdimos en Adán. Llegando a ser hijos de Dios mediante nuestra unión con el unigénito Hijo de Dios. Queremos ver cómo la Biblia maravillosamente nos da esta enseñanza de nuestra unión con Cristo, o de la identificación de nosotros con Cristo en su obra en Hebreos 2:10. Si tienen sus Biblias, vamos a examinar este texto brevemente. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Piensen en la repetición de hijos, hermanos, de estas palabras familiares. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros, ¿qué dice? De uno son todos. O lo que está diciendo, como vamos a ver, de una sola carne son, de una sola naturaleza son. ¿Por qué? Porque Cristo se humanó para salvarnos, asumió esta naturaleza. El Dios que era otro, que habita en luz inaccesible, tomó forma corporal. ¿Para qué? De uno son todos. El que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros. Por lo cual, qué interesante, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque Él asumió su naturaleza para redimirnos. No se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos, ahora vemos con más claridad lo que está diciendo, de una sola naturaleza, una sola carne. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual, fíjense lo que está diciendo, cuya naturaleza asumió, porque había ángeles caídos. Jesús no asumió la naturaleza de los ángeles, y los ángeles son seres creados por Dios también, pero asumió la naturaleza humana porque nos hizo a su imagen como la corona de toda la creación, y para salvarnos se humilló y asumió nuestra naturaleza, no para salvar a ángeles, no asumió la naturaleza de las vacas para salvar a las vacas. Él asumió la nuestra para salvarnos a nosotros, porque la naturaleza que peca debe morir, debe también pagar por ese pecado. Así Cristo asume la naturaleza humana para pagar por los pecados de la naturaleza humana, de los humanos. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo se parecía a nosotros en todo, participó en todo lo que es nuestra naturaleza humana, excepto en el pecado, porque el pecado no es esencial a la naturaleza humana. Adán era 100% completamente humano en el huerto sin pecado. El pecado, la corrupción de la naturaleza, es algo agregado por la maldición. Entonces Cristo era humano, ser humano, participó en todo lo que es la humanidad, excepto en la corrupción de la naturaleza. Nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, y esto en cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, que dice: la simiente de la mujer aplastaría a la cabeza de la simiente de la serpiente. Hay dos simientes: simiente de la serpiente y simiente de la mujer. Y qué raro es el lenguaje, sinceramente. ¿Por qué? Porque cualquier judío habría dicho: bueno, qué raro, las mujeres no tienen simiente, son los hombres. Entonces, ¿por qué habla de la simiente de la mujer? Porque era una profecía también del nacimiento virginal, que Cristo llegaría de una virgen por obra del Espíritu Santo, completamente humano, pero sin referencia a nuestra contaminación. Ahora, dice que el que santifica a los que son santificados son de un mismo origen, ¿verdad? De una misma carne, una misma naturaleza. Es decir, que Cristo, el sustituto, y aquellos por los cuales Cristo se entregó comparten una misma humanidad. Que es lo que estamos diciendo. Por eso dice: no se avergüenza por llamarlos hermanos. Si somos hermanos del Hijo de Dios, ¿qué nos hace a nosotros? Hijos también, por esa relación que guardamos con el unigénito de Dios. Él participó en todo lo que es nuestra humanidad. ¿Por qué? Para redimirnos completamente en toda nuestra humanidad, en toda nuestra naturaleza. Entonces, asumiendo nuestra naturaleza, Cristo llegó a ser como dice Pablo, el último Adán. ¿No es cierto? En Adán todos caímos y éramos hijos de Adán. Cristo llega sin referencia al pecado, sin naturaleza pecaminosa. Y la Biblia lo llama el último Adán, porque en él fuimos constituidos una nueva raza, una nueva familia, hijos de Dios. Por lo que él logró. Cristo hizo lo que el primer Adán no pudo. Cristo guardó perfectamente la ley y luego murió, cancelando nuestra deuda por completo.
después resucitó con vida inquebrantable. Igual que el primer Adán desobedeció por nosotros, ¿verdad? Cristo por nosotros obedeció y murió. Y así que los que somos unidos a Cristo por fe, somos llamados sus hermanos. Nosotros vemos toda esta identificación comenzando en Romanos 5, donde leímos sobre la desobediencia del uno que resultó en la muerte de muchos, y la obediencia de uno que resultó en vida para muchos. Ahora recuerdan la identificación que Pablo hace entre nosotros y Cristo en Romanos 6, que somos sepultados con Él por el bautismo. Nosotros somos identificados con su muerte y, si sepultados con Él, también resucitados con Él. Entonces somos identificados íntimamente con su muerte, tanto como en su vida, o con su vida, y somos levantados, resucitados a nueva vida en Cristo. Y después, ¿recuerdan? Romanos 7. Pablo dice, bueno, pero el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer eso lo hago. ¿Qué voy a hacer? Yo veo esta ley en mí, que en mí no mora nada bueno, no mora el bien, solo el pecado está en mí, dice. Es que miserable de mí, dice al final de ese capítulo, ¿quién me rescatará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias a Dios en Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque llegando a Romanos 8 habla de cómo Cristo, ya veremos este texto en un momento, de cómo Cristo condenó el pecado en la carne, justificándonos por su vida y muerte. Y así somos constituidos justos e hijos. Ahora la Biblia llama a Adán el Hijo de Dios. Pero debido al pecado, el Hijo de Dios, sin igual, Jesucristo, llegó y en nuestro lugar y en nuestra humanidad nos redimió para Dios. Por esa muerte somos justificados, y por esa muerte y resurrección somos declarados hijos. Somos unidos a Él en su obra, como te estábamos hablando, Romanos 5, 6, 7, 8. Somos unidos a Él en su obra porque Él se unió a nosotros en nuestra naturaleza. Eso es lo que estamos viendo. Somos hijos porque Él es Hijo unigénito y estamos en Él. Porque estamos en Él, ya guardamos. Eso es increíble, porque estamos en Él, unidos con Él en su obra y en su vida y en su obediencia. Guardamos la misma relación que Él tiene con el Padre. No estoy hablando de su deidad, ¿ok? Estoy hablando de esa relación de hijo. Guardamos la misma relación que Él tiene con el Padre como hijo de Dios. Esa identificación, hermanos, que tenemos por fe con Cristo en la justificación es lo que nos da derecho de ser llamados hijos de Dios y hermanos de nuestro Redentor. Qué profunda la enseñanza de la Escritura sobre nuestra posición ante Dios. No solamente inocentes, no solamente justos, no solamente salvos, no meramente siervos, sino hijos y hermanos, coherederos de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. El derecho a la vida que recibimos en la adopción es algo que solo los justos pueden poseer. Y volviendo, en suma, volviendo a esa relación entre justificación y santificación, el derecho a la vida que recibimos en la adopción es algo que solamente los justos pueden poseer.
Esto es porque Dios no tiene hijos inmundos. En el nuevo cielo y la nueva tierra no entrará en ellos nada inmundo, dice. Dios no tiene hijos inmundos. Eso fue el problema con Adán. Lo echó fuera del huerto. Y pasamos de ser hijos de Dios en Adán a ser hijos de ira y desobediencia. Dios no tiene hijos inmundos, sino solo hijos rectos y perfectos, pero no en sí mismos. Adán sí era hijo de Dios, recto por naturaleza. Pero después de Adán, no ha sido el caso, excepto en Jesucristo. Dios solo tiene hijos rectos y perfectos mediante la justificación que se les imputa por fe en la obra de Cristo. La declaración legal que nos liberó del pecado y la culpa ahora posibilita la declaración legal de que somos hijos, por lo cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y disfrutamos de todas las libertades y privilegios de esa condición. Hermanos, por lo tanto, la justificación no tan solo anticipa la adopción, precede la adopción, sino que es necesaria para la adopción. Es necesaria. Porque lo que Adán, el primer hijo de Dios, perdió en cuanto a su derecho a la vida, y en él toda la humanidad, o toda la hermandad de la humanidad, había de ser restaurado primero, antes que los seres humanos pudieran ser otra vez llamados hijos de Dios. Aquella inocencia y perfección que pertenecía a Adán antes de la caída, la cual perdió por pecar contra Dios, nos fue ganado e imputado por Jesucristo, el último Adán y el Hijo unigénito de Dios. Por la fe, entonces, todos aquellos que creen en Él son justificados, y a todos los que son justificados les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Esa es la gloriosa doctrina de la adopción. Adoptar, justificados en Cristo, unidos con Él por fe, y por eso adoptados por Dios como hijos suyos, amados por Dios con tanto amor que Él tiene, que el Padre tiene para con su propio Hijo unigénito. Increíble. Por eso es un consuelo, por eso es un ánimo, por eso nos alienta y nos protege y nos guarda de malos conceptos de Dios y de una vida ilícita e inmunda.